Este es un ejemplo ya un poco diferente, ¿no? A las anteriores. Aquí se ha hecho, ¿no? Como un experimento o algo así, ¿no? Aquí esta sección cúbica lo hemos sumergido, ¿no? Al agua y ahí habíamos obtenido un peso y nos pedía calcular el peso, ¿no? Cuando está fuera del líquido. A ver, vamos a leer. Un objeto cúbico de 0,3 metros de lado, nos dice, ¿no? Aquí están sus dimensiones, 0,3 de altura, de ancho y de largo, ¿no? Aquí está. Nos dice, no pesa 5 kilogramos en el agua, nos dice, a una profundidad de 0,4 metros. En este ejemplo no nos interesa, ¿no? La profundidad porque ya nos da, ¿no? El peso cuando está dentro del agua. Y nos dice, inciso A, calcular el peso del objeto en el aire, nos dice. Calcular nos pide, ¿no? Este peso, aquí lo he anotado, peso cuando está en el aire. Y aquí hay, ¿no? Dos fuerzas que actúan, peso cuando está en el agua, ¿no? Ya está sumergido por completo. Y aquí también hay, ¿no? Un empuje que está ahí, ¿no? Aquí también podemos decir que el peso cuando está en el agua nos quiere decir peso aparente, ¿no? Cuando nos pide, digamos, calcular el peso aparente de este objeto, ya tenemos que decir que nos está pidiendo el peso cuando está dentro del agua, ¿no? Cuando está sumergido. Aquí también lo he anotado, peso del cuerpo cuando está dentro del líquido, ¿no? El peso aparente. Aquí también lo he anotado, el peso específico del agua, que es 1000, la gravedad que sabemos, ¿no? Y aquí también he anotado una ecuación para este tipo de ejemplos, directamente para calcularlo, ¿no? El SG. El peso cuando está en el aire, el peso sobre el peso cuando está en el menos el peso cuando está en el agua, ¿no? Y también podemos calcular, ¿no? Con esta ecuación, con ambos podemos calcularlo. Y aquí decimos, ¿no? Peso cuando está en el agua va a ser igual el peso cuando está en el aire, ¿no? Porque está yendo hacia abajo. Y la convención de signos la hemos hecho, ¿no? Al revés. Aquí los que están subiendo estamos poniendo como negativo, ¿no? Aquí está menos el... Y de ahí a ver qué nos pide, peso del objeto en el aire nos pide, ¿no? Entonces podemos despejar, ¿no? De aquí. Al peso cuando está en el aire, el empuje va a ir, ¿no? Al otro lado a sumar, entonces podemos decir... esto podemos decir peso en el aire, ¿no? Aire y el agua vendría aquí, ¿no? Peso cuando está en el agua menos esto ya sería, ¿no? Más el empuje. Así quedaría, ¿no? Nuestra ecuación. Entonces, teniendo eso, aquí a ver qué dato nos da. Nos da peso cuando está en el agua, ¿no? Peso nos dice que pesa 5 kilogramos en el agua. Entonces este dato ya lo tendríamos y el empuje podemos traerlo de aquí, ¿no? Tenemos aquí una ecuación del empuje que es esta, ¿no? Por eso nos vamos a copiar. Ahí tenemos, ¿no? Del empuje. Y teniendo eso, entonces podemos reemplazarlo y calcularlo, ¿no? A ver, decimos peso cuando está dentro del agua, que es 5 kilogramos, eso lo vamos a anotar. El empuje, ¿no? Que es la densidad del líquido. Pues lo vamos a anotar, la densidad del líquido por el volumen sumergido, ¿no?
Aquí vamos a anotar volumen sumergido por la gravedad, ¿no? Entonces ahí nos queda esta ecuación. Y también aquí podemos anotar una ecuación que lo habíamos utilizado muchas veces, ¿no? A ver, aquí vamos a notar que el peso específico es igual, ¿no?, a la densidad por la gravedad. Entonces, teniendo eso, aquí tenemos, ¿no?, una densidad y aquí tenemos, ¿no?, una gravedad. Entonces, esos dos valores podemos tomarlo como directamente como eh, peso específico, ¿no? Esa densidad y esta gravedad, ¿no? Eso lo vamos a ver para que se note mucho mejor. Lo vamos a ponerlo en un círculo, ¿no? Estos dos va a ser igual, ¿no?, al peso específico. Entonces, teniendo eso, aquí directamente podemos anotarlo peso específico y la gravedad ya lo estaríamos eliminando, ¿no? Entonces ahí nos quedaría, ¿no? Como la densidad por la gravedad es igual a peso específico, aquí directamente lo vamos a anotar peso específico del líquido por el volumen sumergido nada más, ¿no? Entonces ahí nuestras ecuaciones ya un poco ya se vuelven menos, ¿no?, las variables. Entonces aquí el peso específico del líquido nos dice que es agua, ¿no? A ver, aquí nos dice kilogramos en el agua, pero no nos da el valor, entonces, pero podemos decir que el peso específico del agua es 1000. Eso lo anotamos. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y el volumen sumergido, aquí nos pide, ¿no?, el volumen sumergido. Aquí en el segundo cuadro, el volumen está totalmente sumergido, ¿no? Entonces eso podemos calcular. El volumen sumergido va a ser de un volumen de un cubo, es la multiplicación de sus lados nada más, ¿no? 0.3 por 0.3 por 0.3 sería, ¿no? Y eso sería igual a 0.3 elevado al cubo nada más sería, ¿no? Para calcularlo de manera más rápida. Entonces nuestro volumen sería, a ver, lo vamos a calcular. Ahí nos dan un valor de 0.027. Estaría unidades de metro cúbico, ¿no? El volumen de esta parte, ¿no?, que está totalmente sumergida. Entonces el volumen aquí lo estaríamos reemplazando. 0.027 metros cúbicos. Ya, si lo analizamos las unidades, a ver, primeramente lo vamos a multiplicar, ¿no? Metro cúbico se va y nos quedaría la suma de kilogramos, ¿no? Entonces el peso nos estaría quedando en unidades de kilogramos. Eso lo vamos a calcular. 5 por 1000, perdón, es más, ¿no? Por 0.027. Nos da un valor de 32 kilogramos, ¿no? El peso nos da un valor de 32. Aquí, ¿no? Si lo analizamos un poco, el peso, el peso cuando está en el aire nos da mucho más que cuando está dentro del líquido, ¿no? Aquí cuando está sumergido nos daba un valor de 5 kilogramos y cuando está fuera nos da un valor de 35 kilogramos, ¿no? Es porque aquí está actuando la fuerza del empuje, ¿no? Cuando está dentro del líquido y hace que las cosas que le sumerges se vuelva menos, ¿no? Que pese menos. Entonces aparte lo podemos analizar, ¿no? Por eso nos sale
Por eso el peso es mucho menor, ¿no? Aquí nos dice que es 5 kilogramos cuando está dentro del agua. Entonces aquí ya lo tengo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Oh, sí, disculpa, en mi persona 32. El valor del peso. Sí, oh, sí, 32. Mm, a ver. Perdón, no, nos había salido en la calculadora 32 y lo anoté, ¿no? Ya, gracias. Aquí entonces lo vamos a anotar un valor de 32. Ya, y vamos a resolver entonces el inciso B, ¿no? Que nos pedía la densidad, perdón, la densidad relativa del objeto, ¿no? Aquí nos da, ¿no? Directamente la ecuación. También, como les decía, también podemos calcular, ¿no? Con esto, que ya lo sabemos, ¿no? Solo nos pide calcular el peso específico. Y también sabemos, ¿no? El peso específico del agua. Ya. Eh, Aquí casi en sí tenemos ya todos los datos, ¿no? El peso cuando está en el aire, que tenemos aquí, ¿no? Que es 32 kilogramos. El peso cuando está en el aire, que es el mismo, ¿no? Que es 32 kilogramos. Y el peso, ¿no? Cuando está en el agua, ¿no? Que nos daba como dato. Debe estar aquí, que es 5, ¿no? 5 kilogramos. Entonces, 5 kilogramos. Ahí no, lo tenemos. A ver, lo vamos a calcular. Nos da un valor de 1.185, que la densidad relativa es adimensional, ¿no? 1.185 dimensional. Aquí es obvio, ¿no? Aquí kilogramo con kilogramo se resta y al final se simplifican, ¿no? Los kilogramos. Y nos quedarían unidades de dimensional, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a subrayar. Estos pesos que tenemos aquí, el peso es del mismo objeto, ¿no? Eso tienen que tener en claro, ¿no? Es desde el mismo objeto, solo que este es el peso cuando está dentro, perdón, fuera del agua, ¿no? Cuando está en el aire, podemos decir. Cuando no está sumergido, ¿no? Y este peso también es del mismo objeto, pero cuando está ya dentro del líquido.